Vale, pues ya tenemos la grabación en marcha. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jorge por estar aquí hoy con nosotros este mediodía. Gracias a todos también por sacar tiempo para esta nueva formación. Hoy hablaremos de colangitis felina, de su diagnóstico, tipos y últimas novedades. Y tenemos hoy como ponente a Jorge Castro, que es diplomado europeo en medicina interna, también doctor en veterinaria y acreditado por ATEPA, y actualmente está trabajando en Anicuravetsia, en medicina interna, forma parte del equipo de medicina interna. Y nada, espero que os resulte interesante la charla. Como siempre, lo que haremos es, para no romper el flujo de la presentación, dejar las preguntas para el final, que las preguntas las podéis escribir en el chat, o si mejor todavía, si abrís el micro y que sea una conversación. Así que nada más, yo me silencio y Jorge, te dejo la palabra. Gracias. A vosotros. Deja compartir la charla, a ver si se ve. A ver. No sé si lo estoy haciendo adecuadamente. ¿Se Perfecto. ve? Sí, ¿Sí? perfecto. Sí, ahora tienes que ponerla en modo presentación. Vale. Perfecto. Vale, muchas gracias, bueno, a todos los presentes y también nuevamente a Betilea por la invitación de las Betilea Talks. Y vamos a hablar sobre lo que es la colangitis felina y colangiopatitis felina a través de un caso clínico. Bueno, ¿cómo es la anatomía del gato? Sabemos que hay una diferencia a nivel de especie con el perro. A nivel sí del número de lóbulos, sabemos que hay 6 lóbulos, lo mismo número de lóbulos que en el perro, ¿vale? Que está el lateral y el medio, que es del lado izquierdo y del lado derecho, luego el caudado y el cuadrado. Y lo que empieza es que se empiezan a juntar los diferentes canalículos biliares que van a estar entre los hepatocitos. Estos van a conformar los dúctulos biliares que a su vez al unirse van a ir conformando lo que son los conductos intralobulares, que estos conductos intralobulares ya van a ir a formar el conducto hepático. Y a su vez, estos cuando se van uniendo van a conformar, como podéis ver en la figura, lo que es el conducto biliar común. Además, hay como justo una salida del conducto biliar común donde va a estar lo que es el conducto cístico que se une a lo que es la vesícula biliar. Una cosa importante es tener en cuenta de que el conducto biliar común en los gatos desemboca en lo que es el esfínter de Oddi, donde esto es una diferencia de especie con el perro. Recordar que el perro y las personas tenemos 2 conductos biliares que se embocan en lo que es el duodeno, por eso se le puede llamar colédoco, y en cambio el gato solamente tiene uno y por eso se le llama conducto biliar común de la forma más correcta. Y por otro lado, el esfínter de Oddi en los perros no está presente como si está presente en los gatos. En los perros es raro encontrarlo. ¿Qué sabemos de lo que es la colangitis y la colangiopatitis? Bueno, la parte estandarizada es esto lo que veis ahí en la foto, que es de la WhatsApp, que es bastante antiguo, salió como en los años 2000, de ahí no han hecho una nueva clasificación donde hablan de los diferentes tipos de colangitis, y ellos hablan de lo que es la colangitis neutrofílica, colangitis linfocítica, colangitis crónica, pero esta colangitis crónica asociada a tremátodos, que estos son las facholas, pero que estas están en ambientes principalmente tropicales, ¿vale? Sí, es cierto que a medida que se ha investigado, pero si veis también a nivel de investigación de lo que es de colangiopatitis hay muy poco publicado y todos los estudios son retrospectivos, tanto en la colangitis neutrofílica como linfocítica y en sí incluso ya iremos hablando, las cosas no están claras. Sí, últimamente, que es una percepción que ya teníamos varios especialistas, es que existe lo que es la colangitis neutrofílica de forma aguda y la que es de forma crónica, que comentaremos un poco cómo diferenciarlas, ¿vale? En sí, también siempre hay como una batalla, cuál es la más frecuente, si la lipidosis o la colangitis, y sabemos que en ciertos países como Reino Unido, Nueva Zelanda, lo que es y Japón, la colangitis es la forma más frecuente de
hepatopatía. Por ejemplo, a nivel de España no tenemos ningún estudio y ahora con mi nueva residente haremos un estudio multicéntrico de varios hospitales, tanto fuera de España como de España, para ver un poco la prevalencia que tenemos en España y también la que hay fuera, ¿vale? Luego también, ¿por qué la forma correcta llamarles colangitis, ¿vale? También es la forma más correcta porque la parte de la inflamación, aún no se sabe la causa, que también lo hablaremos más adelante, pero la inflamación la vamos a ver principalmente afectando lo que son los canalículos biliares o los dúctulos biliares, o incluso a la misma vesícula biliar. Entonces, cuando la inflamación se llega a extender hacia lo que es el parénquima hepático, es cuando hablamos de colangiopatitis, ¿vale? Siendo así la forma más frecuente a nivel de los estudios de histopatología, a nivel de hepatopatías felinas, que la colangitis es más frecuente que la colangiohepatitis. Por lo tanto, no es tan frecuente encontrar que está afectado el parénquima hepático en los gatos. Ahora vamos a desarrollar un caso, ¿vale? Que es diferente al caso que presenté el año pasado. Este es Jagger, ¿vale? Esto es Jagger, es un spoiler porque es como está de ahora. Es decir, ahora está muy guapo Jagger. Es un gato como un europeo, un macho castrado de 11 años de edad, que ya iba a cumplir 12 años, que el motivo de consulta fue apatía, anorexia, vómitos crónicos, ictericia, cialorrea, vocalización y evolución que tenía 2 semanas del agravamiento de los vómitos, ¿vale? Y principalmente los últimos 3 días estaba vomitando en plan 5 veces durante el día y no quería comer absolutamente nada. Dentro de su historia, ¿qué enfermedad tenían descrito? Es que había sido diagnosticado de una posible enteropatía responsiva a dieta desde hace 2 años atrás y comía una dieta de proteína Nobel. Y cuando tenía estas recaídas, le daban maropitán siempre que en sus reaudizaciones. Y en el momento que se planteó de realizar las biopsias intestinales, los tutores decidieron no realizarlas. Por el resto del test de retroviral era negativo, un gato totalmente indoor, vacunas al día, desparasitaciones también al día y no convivía con otras mascotas. ¿Qué encontramos en la exploración física de Jagger? Que tenía un estado mental alerta, las mucosas estaban ictéricas, pero eran muy ligeramente ictéricas, el TRC era menor a 2, tenía una deshidratación del 7% y el resto del examen era bastante irremarcable, ¿vale? Sí, cuando hicimos lo que es la palpación abdominal, palpamos que tenía una hepatomegalia y tenía un dolor abdominal que era de moderado a marcado, incluso él se quejaba. E incluso es cuando pensamos que un gato cuando vocaliza, además por la edad de Jagger, que era un gato mayor de 10 años, que la vocalización puede ser hasta por dolor, ¿vale? Por lo tanto, nuestra lista de problemas en el caso de Jagger serían los vómitos, ictericia, la hepatomegalia, el dolor abdominal craneal, la deshidratación, apatía, anorexia y también lo que es la cialorrea y lo que es la vocalización. A nivel de la vocalización, de los diagnósticos diferenciales, siempre vamos a pensar en hipertensión, algo que les está generando dolor, osteoartrosis o incluso hipertiroidismo o que tenga algún tipo de algo neurológico como una disfunción cognitiva, ¿vale? De la cialorrea ya hablaremos un poco porque es la misma de lo que es el vómito, ¿vale? Por lo tanto, nuestro diagnóstico diferencial a nivel de lo que son las causas extragastrointestinales de vómitos, tenemos las enfermedades pancreáticas, principalmente pancreatitis, insuficiencia pancreática exocrina en los gatos. Recordemos que la insuficiencia pancreática exocrina en gatos siempre pensamos que puede ser igual al perro. Y curiosamente es más frecuente los vómitos que a veces tener la misma diarrea. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta cuando hay vómitos crónicos. Y tumores pancreáticos, enfermedades hepáticas como la colangitis, lipidosis, colestasis intrahepática, ya sea por tumores o incluso por colelitos, ¿vale? Enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, que es más frecuente que el hipoadrenocorticismo, que es bastante raro. Yo solamente he visto un caso de Addison en mi vida. Enfermedad renal cuando están en uremias. Enfermedades infecciosas que habitualmente, como puede ser toxoplasmosis, habitualmente recordad de que la parte
intestinal, luego pasa a la parte extraintestinal, pero aún así cuando es sistémico puede volver a afectar el intestino. Leishmaniosis, que como en los perros hay un case report descrito de enteropatía crónica en un gato de nuestra compañera Loli, y luego también enfermedades virales, tanto la leucemia, la inmunodeficiencia, el calicivirus. Sí es cierto que el calicivirus suelen ser gatos que pueden reinfectarse y hay una cepa de calicivirus que suele generar signos gastrointestinales más que respiratorios, ¿vale? Luego la parvovirosis, pero la parvovirosis te va a generar vómitos de forma más aguda. Sería muy raro que se te alarguen los vómitos más de 3 semanas, ¿vale? En este caso estamos hablando de un caso de que, como ya tenía vómitos, pero la reagudización había ocurrido principalmente en este periodo. Otras veces que le pasaba la reagudización no duraba tanto tiempo, que ahora llevaba 2 semanas y que incluso se había agravado tanto. Por lo tanto, también en este caso hay que considerar las causas de vómito que vayan a ser agudos, no solamente los crónicos. Luego tenemos causas fúngicas, que esas son muy raras en España a nivel sistémico, como histoplasmosis, Cryptococcus, cigomicosis, que sí hay un caso descrito de la UAB, pitiosis. También luego tenemos las misceláneas como hipercalcemia, piometra, fallo cardiocongestivo, lupus eritematoso sistémico, metástasis, toxinas y medicamentos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cualquier alteración o enfermedad que afecte a lo que es al sistema nervioso central también puede llegar a inducir vómitos en los gatos de forma aguda, ¿vale? Y luego tenemos las causas gastrointestinales como los parásitos redondos, los que son como engancho o como los látigos, los protozoos como la Giardia, Trichomona fetus. Sí sabemos que la Trichomona es el típico parásito que vamos a observar a nivel de intestino grueso, colon, pero si la infestación es muy masiva puede pasar lo que la válvula ileocólica e infestar lo que es el ilion y en este caso presentar vómitos. También tenemos que tener en cuenta que algunos pacientes con colitis también pueden presentar vómitos, aunque es muy poco frecuente. Luego también infecciones por Rhizospora, Cryptosporidium. El Cryptosporidium, tener en cuenta que habitualmente siempre es como el acompañante siempre va a estar acompañando a un coronavirus, va a estar acompañando, por ejemplo, a una parvovirosis o incluso a isosporas u otro tipo de parásitos. Bacterias como Clostridiosis, Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, Enterobacter, Enterococcus. Con respecto al SIBO, no hay mucha información en veterinaria, no se sabe incluso lo que es o cuál es el número exacto de bacterias que puede haber o ahora mismo que está muy de moda lo que es la microbiota y el microbioma, ahora están apareciendo como un poco saber todo lo que son los filos, los genes que son más frecuentes, pero que aún incluso está en duda cuáles son los beneficios, cuáles serían los beneficiosos y el número exacto y la variación que tenemos que tener. Es decir, actualmente no se sabe. En humana ya eso se tiene mucho más controlado. Luego virus como coronavirus, torovirus, rotavirus, enfermedades inflamatorias como enteropatía responsivas a la dieta, enteropatía inflamatoria intestinal o enfermedad intestinal, inflamatoria, neoplasias como el linfoma, mastocitoma, carcinoma, el GIST, el hemangiosarcoma y la leiomyosarcoma, y luego las que son misceláneas como lo que es la filaria gastrointestinal, eosinophilic esclerosis, fibroplasia, cuerpos extraños, estenosis, que incluso en los gatos se describe lo que es la estenosis idiopática, y lo que es la intususcepción, que también puede ser idiopática, no necesariamente asociada a cuerpos extraños, también puede ser asociada a lo que son alteraciones electrolíticas. Con respecto a la ictericia, que esta foto a mí me encanta porque era un paciente mío, Sphinx, como veis ahí, era como un Simpson, es decir, se veía totalmente amarillo. Siempre tenemos que pensar en la ictericia en casos de causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. En las causas prehepáticas va a ser hemólisis, ¿vale? Donde vamos a tener lo que es la anemia hemolítica inmunomediada no asociativa, luego la anemia hemolítica inmunomediada asociativa, ya sea enfermedades infecciosas o neoplasias, o incluso pancreatitis. Luego tenemos lo que son las oxidativas,
secundarias a tóxicos o medicamentos como el paracetamol, cebollas, zinc o también la lipidosis te puede generar un daño oxidativo. También la hipofosfatemia se ha visto que en gatos cuando es menor a 2 miligramos por decilitro puede generar eventos hemolíticos, que esto también lo podemos ver en enfermedades hepáticas, principalmente en lo que es la lipidosis hepática. Y luego tenemos las genéticas, que es la deficiencia de piruvato quinasa, que es una enfermedad bastante rara. Si ya lo es poco frecuente en perros, en gatos es muy rara. Luego también tenemos las causas hepáticas, como inflamatoria, sea colangitis, o que una colangitis posteriormente se transforme en crónica y que acabe generando una cirrosis, metabólicas como la lipidosis, infecciosas, cualquier tipo de bacterias, la peritonitis infecciosa felina, el toxoplasma. Luego también tenemos tumores que afecten a lo que es el hígado y también lo que causas como tóxicas, medicamentos, enfermedades de almacenamiento lisosomal. Y por otro lado tenemos las posthepáticas, que puede haber dos tipos de obstrucciones. Obstrucciones intraluminales, principalmente un colelito, que también lo hablaremos un poco en lo que es en la charla. Y también tenemos las inflamaciones, estenosis, que cuando pasa un colelito por lo que es el conducto biliar común, genera una herida y que esto genere una estenosis secundaria. Luego también en mucocele, que en gatos es bastante poco frecuente, y tumores, ¿vale? Y por causas extraluminales, la más frecuente de todas es la pancreatitis. Incluso yo creo que es la causa más frecuente de obstrucción tanto en perros como en gatos. Y luego también tumores que vayan a estar comprimiendo lo que es el conducto biliar común, neoplasias incluso pancreáticas, linfoadenomegalias que también compriman lo que es el conducto biliar común de forma externa, y cuerpos extraños a nivel duodenal o incluso malformaciones o tumores que pueden haber en el esfínter de Oddi. También ha salido un nuevo virus que se está describiendo en gatos, también en perros, que se llama Padnavirus, pero que falta aún más investigación, y curiosamente es un virus que va a afectar solamente lo que es el hígado, no afecta lo que es los conductos biliares ni lo que es la vesícula biliar. Por lo tanto, cuando conocimos a Jäger, procedimos a hacer pruebas. Vemos ahí que tenemos una anemia que va a ser normocítica, normocrómica. Normalmente yo suelo llamarle normocrómica porque está en duda que exista la hipercromía. Incluso cuando encontramos hipercromías muy ligeras, asumimos más que algún tipo de hemólisis por tomada de muestras. Sí es cierto que cuando vemos este tipo de hipercromía, en la hipercromía tenemos que pensar también que puede ser causa de hemólisis, y es un gato que podemos ver que tiene una anemia. Si vemos el tipo de anemia, no es regenerativa y presenta una leucocitosis por neutrofilia, con desviación a la izquierda, que se confirmó en lo que es el frotis. A nivel del frotis, habían pequeños indicios de células fantasma que podrían indicarnos que podría estar teniendo un daño hemolítico. Por lo tanto, también se procedió a realizar lo que es el test de Coombs en nuestro paciente, que fue negativo, y las PCRs de enfermedades transmitidas por pulgas, que son los 3 micoplasmas, Bartonella y Rickettsia, y que era negativo. En lo que es el perfil bioquímico vamos a ver una ligera hiperglucemia y encontramos que tenía una creatinina en 2.7, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que Jäger tiene 11 años, pero también Jäger estaba vomitando mucho últimamente. Por lo tanto, esta azotemia tenemos que pensar si es una azotemia prerrenal o renal, y menos probable por renal, porque no había problema con respecto a lo que es la orina. Si vemos el resto de lo que es la analítica, teníamos aumento de la LT, la LKP y la GGT estaba dentro de la normalidad. Curiosamente, también se ha visto en las colangitis que aumenta la LT, y eso es lo que a mí me perturba un poco, porque si tú hablan de que puedes encontrarte con más frecuencia aumentada la LT, pero cuando haces la histopatología vas a encontrar más alteración del conducto biliar y de la vesícula biliar.
sabemos que también el hepatocito, justo en el bordillo que va hacia lo que es el conducto biliar, está presente. Entonces, yo asumo que por este motivo la explicación de los artículos, incluso la última revisión de Penny Watson, que está muy bien, que se puede descargar de North American Veterinary Clinics, Small Animal Practice, habla también de lo mismo. También encontramos el aumento de la fosfatasa alcalina y encontramos un aumento de lo que es la Tevil en 1.7. Obviamente, esto es cuando el paciente vino de urgencias antes que pasara a medicina interna. En nuestro hospital donde trabajo yo, en Betsia, siempre él vino de urgencias, lo recibió el servicio de urgencia y al día siguiente me hicieron el transfer a mí. Yo al día siguiente yo lo vi amarillo o ligeramente amarillo y volví a repetir lo que es la Tevil. ¿Por qué? Porque sabemos que el color amarillo en los gatos aparece cuando está la bilirrubina total mayor a 3 o mayor a 3,5. Y en ese caso ella me dio la razón porque la bilirrubina total había aumentado, aunque el hematocrito se mantenía estable. Por lo tanto, igual una hemólisis yo lo encontraba poco probable. Medimos también el amonio. Tenemos que tener en cuenta que si hay un aumento de la bilirrubina total, no es necesario hacer los ácidos biliares porque esto ya me estaría indicando que existe algún tipo de alteración o fallo hepático y hacer los ácidos biliares sería algo redundante. Y en el caso de Jagger, el amonio estaba dentro de la normalidad. Siempre un paciente con hepatopatía felina o incluso canina tendríamos que hacer lo que son los tiempos de coagulación. Como veis ahí, lo que es el tiempo de protrombina estaba normal y el tiempo de tromboplastina activado tenía un muy ligero aumento, ¿vale? Por lo tanto, ahí comenzamos a tratar con vitamina K. Por su edad y viendo lo que era la creatinina, en su valor que tenía la creatinina, lo que hicimos fue también medir la T4 libre que estaba dentro de la normalidad y ya que era un gato que venía con una historia de una posible enteropatía responsiva a dieta y tenía bastantes vómitos y ese dolor abdominal craneal marcado que la hepatomegalia te lo puede producir, medimos lo que es la lipasa pancreática específica felina dándonos un valor bastante positivo, por lo tanto, teníamos un valor de que podíamos tener una pancreatitis que ya teníamos los signos clínicos de pancreatitis, teníamos esta prueba específica y ya para comprobarlo un poco más nos faltaba lo que es la ecografía. Al mismo tiempo hicimos lo que es la cistocentesis para coger la orina. Esto lo hicieron también nuestros compañeros de urgencias, ¿vale? Y viendo esto podemos ver de que él ya tenía la creatinina en 2.7 cuando vino, que luego cuando yo la repetí, como veis aquí, al día siguiente estaba en 2.4, pero la ensea urinaria en un animal deshidratado no estaba adecuada, sino que estaba mínimamente concentrada o moderadamente concentrada y si está deshidratado fisiológicamente tendría que estar más alto. Y encontramos 1 miligramo de decilitros en la tira de orina. ¿Qué ocurre en los gatos? Que en los gatos se encuentra bilirrubina es porque hay enfermedad hepática, ¿vale? Por lo tanto, o algo me está generando el aumento de la bilirrubina en sangre, pero se asocia bastante a enfermedad hepática. El sedimento era inactivo y, por tanto, si teníamos un paciente con pancreatitis, enfermedad renal, vómitos crónicos y aumento de las enzimas hepáticas, tenemos que también hacer un UPC. Ya os contaré por qué, pero el UPC daba dentro de lo que es la normalidad. Pero una pancreatitis te puede generar también proteinuria en los gatos o incluso puede generar o estar asociado con la enfermedad renal. Pero luego hablaré de otra cosa que es curiosa. Procedimos a hacerle lo que es la ecografía. En la ecografía, estas tres son su hígado, que el hígado no estaba aumentado de tamaño, sí se veía una hepatopatía difusa con aumento de la ecogenicidad compatible, ya sea con una inflamación, infección o lipidosis. Y también se veía una colecistitis, ¿vale? Donde se veía que había algo de barro biliar y habían colelitos y la pared de lo que es la vesícula biliar se veía hiperecoica en algunas zonas y se veía engrosada, ¿vale? Y también lo que se observaba eran los colelitos que se ven claramente en esta zona. Y este es el páncreas, y el páncreas se veía aumentado de tamaño y se veía incluso un nódulo / que se estuviera formando un quiste. Por tanto,
tenemos un gato con vómitos, con la lipasa pancreática específica felina aumentada y alteraciones ecográficas, tenemos que tener una pancreatitis, pero vemos nuestra ecografía y es un gato que además tiene probablemente una colecistitis más lipidosis / colangiopatitis o colangitis, ¿vale? Entonces, es un caso complicadillo ya un poco, pensando más en la edad de Jagger, que tiene 11 años, que obviamente te vas a encontrar comorbilidades. Por tanto, se procedió un poco a hacerlo menos invasivo. Recordemos que ya los propietarios hace años atrás se habían negado ya a hacer biopsias de intestino. Probablemente cuando yo le propuse hacer biopsias por laparotomía, obviamente ellos me dijeron que 11 años preferían que no. Entonces lo que hemos hecho fue hacer un poco de lo menos invasivo, ¿vale? O lo menos invasivo, que fue hacer una colecistocentesis percutánea ecoguiada. En sí, esto es una prueba que hay muy poco publicado también. Dentro de los 3 artículos que he encontrado yo, en sí las complicaciones va desde 0% a un 3,6%. En mi experiencia, más complicaciones he visto cuando no se logra vaciar todo lo que es la vesícula biliar, y esto puede pasar porque hay gatos que tú sacas la bilis y es totalmente líquida, pero a veces hay algunos gatos que es como mucosa, muy mucosa, y suele, como en mi experiencia, cuando ves mucho más hiperplasias a nivel de, que son como dedillos o tentáculos en la pared de la vesícula biliar, y por ejemplo alguna de estas tú no puedes vaciarla. Entonces, es cuando puede ocurrir una fuga. Dentro de las complicaciones que hablan los artículos, tenemos peritonitis focales, que también son las que yo he visto, que incluso que te salga un poco de bilis, pero luego esto se va a cerrar solo y no ves una peritonitis que tengas que entrar a cirugía. Y también otra complicación que describen, que ya sería una complicación mayor, es que se rompa la vesícula biliar, a mí nunca me ha pasado, o incluso que haya hemorragia, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se recomienda hacerlo con el animal bajo anestesia, o sedación profunda. Habitualmente yo prefiero que los anestesien. Luego vamos a utilizar jeringa de 5 a 10 mililitros, con una llave 3 vía con alargo, porque el alargo te va a permitir que cuando respire el gato esté maniobrando mientras el otro está aspirando. Yo suelo utilizar una aguja de 22 o de 25, pero unas que son largas, ¿vale? Y puedes poner al gato del cúbito lateral izquierdo para hacer el abordaje transhepático. Esto es más a nivel de conciencia, porque se cree que atravesando lo que es el parénquima del hígado, esto, al quitar la aguja, te sirve como un tapón, ¿vale? Pero luego está la otra forma, que es cuando lo haces dorsal, principalmente, donde vas a través del ligamento falciforme. De esta forma yo nunca lo he hecho, siempre utilizo la transhepática, pero ¿por qué os comento esto? Porque cuando salió el primer artículo, este de aquí, el gato que tuvo el problema de sangrado y de fuga fue el que estaba con el decúbito lateral izquierdo y se hizo el abordaje transhepático. Pero lo que os comento, hay muy poco que se sepa de esto, ¿vale? Hay que intentar pinchar lo que es la zona del fundus, que recordemos que es como una pera, ¿vale? Lo que es la vesícula, entonces tú tienes que intentar pinchar la parte más gordita de abajo, y lo que he comentado, vaciar toda la vesícula biliar para disminuir los riesgos de fuga. ¿Cuándo va a estar contraindicado? Si existe una obstrucción del conducto biliar extrahepático, si existe colangitis enfisematosa, si hay un mucocele, porque ahí se te va a romper. Y también medicamentos. Recordar que ahora utilizamos todos muchos y a veces se nos olvida. Si estás usando clopidogrel o rivaroxaban, cuidado, porque si tú pinchas la vesícula, ahí sí tienes riesgo de sangrado, y más si haces el abordaje transhepático. Al mismo tiempo, se aprovecha de hacer una citología del hígado, ¿vale? También con aguja de 22 o 25. Esta vez yo utilizo una jeringa de 5 mililitros con un poco de aire que ejerza presión negativa, porque si tú aspiras, los hepatocitos tienden a romperse. Mínimo deberíamos pinchar entre 2 a 3 lóbulos. Yo intento que se pinchen 3 lóbulos sin aspiración, pinchar también con mucho cuidado, y aquí las complicaciones también son raras, que se te rompa el hígado o que haya un sangrado, ocurre en un 4% de los pacientes, pero atención,
tenemos que tener en cuenta que tenía un ligero aumento de lo que es la PTTA. Jagger, por lo tanto, ¿realizarías o no realizarías este procedimiento en ese momento que vimos los tiempos de coagulación? En sí, aquí os enseño el material que solemos utilizar. Yo siempre hago una extensión y envío al patólogo clínico también lo que es NDTA para que, pues si quiere repetirlo, hago la extensión porque recordad que luego las células se hinchan y luego enviamos el resto a cultivar. También diremos el por qué. Y esto es habitualmente el procedimiento, cómo se realiza, que entras por la, que podéis ver que está de lateral izquierdo, entras transhepático, ahí se ve la bilis cómo va saliendo, entonces permite al radiólogo mantener la aguja en su sitio, que podéis ver aquí en la vesícula biliar, y la otra persona manipular un poco y no tirar, ¿vale? Porque si tú tiras, esto obviamente te va a aumentar lo que es el riesgo de que se rompa lo que es esa vesícula biliar. Entonces, yo lo que hago es utilizar para lo que es la citología y el cultivo, lo primero que saco, la primera jeringuilla, ¿vale? Eso es algo que hago yo, porque en sí no hay nada publicado. Si mi experiencia es cuando sale más fea es al inicio y luego se va aclarando y yo os enseñaré las agujas que le hicimos a las jeringas de lo que es Jagger. Entonces te permite ir vaciando totalmente. Y curiosamente hay gatos que ya con la jeringa de 5 mililitros puedes ya vaciarla totalmente o con la de 10 sin necesidad a veces de tener que utilizar dos jeringas. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes un aumento ligero de los tiempos de coagulación? Por ejemplo, si tienes un aumento menor de un 25%, lo que yo hago y también lo que está recomendado es utilizar vitamina K a las dosis que tenéis ahí descritas, mínimo 3 dosis o incluso algunos textos también te dicen 3 días. Yo habitualmente pongo 3 dosis antes de realizar el procedimiento y incluso hay estudios de que si hay un aumento menor al 25% no nos deberíamos preocupar. ¿Qué pasa? Que yo he tenido complicaciones también de sangrado, entonces yo prefiero evitarlo poniendo la vitamina K. Si incluso yo encuentro un aumento muy marcado de los tiempos de coagulación, yo hago transfusión de plasma fresco congelado. ¿Y qué pasó con Jagger? ¿Vale? Pinchamos lo que es el hígado, como comenté, sacamos la bilis. Y en el hígado se veía una inflamación neutrofílica moderada, ¿vale? Recuerda que en todo caso tenía neutrofilia, por lo tanto a veces puede ser difícil de diferenciar si esos neutrófilos son circulantes o del órgano, pero sí cuando ves ya que estén como degenerados, eso ya te indica que probablemente están más en el hígado, que era lo que veíamos en Jagger. También se veía bastante vacuolización en lo que es los hepatocitos. Recordemos que la vacuolización normal en los gatos es hasta un 5%. Aquí incluso si vemos la foto esta ya vemos que está bastante afectado. Por lo tanto, veíamos que Jagger tendría lo que es una inflamación neutrofílica y también una lipidosis y también se veía colestasis. Y en la bilis, que a mí me gustó mucho porque lo venía buscando hace tiempo una foto como esta, porque ya os comentaré por qué, se veían ya las bacterias que eran cocobacilos, o bacilos, perdón, y se veían neutrófilos bastante degenerados, incluso con bacterias que estaban dentro de lo que es, fagocitadas, y se veía inflamación. Y la inflamación, encontrarla en la bilis es muy raro. Y esto es la bilis de Jagger. Esta es la primera jeringa y esta es la segunda jeringa, ¿vale? Que lo sacamos por la llave de 3 vías, y esta es la que yo utilicé para mis pruebas. Y si veis, la primera era más feilla o del color, esta es más transparente, más agua, ¿vale? Y por lo tanto, hicimos la citología de la bilis, citología de hígado y siempre combinamos lo que es la citología de lo que es la bilis con el cultivo. Y en el cultivo obtuvimos estas dos bacterias que eran sensibles a la amoxiclav, ¿vale? Por otro lado, ya teníamos el valor, esto está mal, el valor de esta lipasa porque os había enseñado que era 17, perdón por este error. Y teníamos que el folato, esta vez de él, estaba dentro de la normalidad, tenía una cobalamina de 380. ¿Qué nos dice
lo que es el GI Lab de Texas cuando tenemos un gato con vómitos crónicos de diarrea crónica, que cuando está menor a 400 deberíamos suplementarla. Y también medimos la TLI que forma parte de lo que es el diagnóstico de los vómitos crónicos, que también estaba normal, ¿vale? Por lo tanto, el diagnóstico presuntivo fue que estábamos con una colangitis neutrofílica / supurativa y que además, como veíamos alteraciones en la ecografía de la mucosa, que esto se me olvidó comentar, la mucosa gastrointestinal, del intestino delgado por tramos, teníamos por otro lado que la cobalamina estaba menor a 400, esta pancreatitis y más una colangitis supurativa, que estaríamos frente a una triaditis. Dado de que Jagger tenía 11 años, no podía yo descartar totalmente sin tener una biopsia que presentara un linfoma, ¿vale? Que también es una causa que te predispone a colangitis en los gatos. Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es la colangitis neutrofílica en los gatos. Es la forma más común de colangitis, siendo descrita entre un 56 a 90% de los casos. Y vamos a hablar de aguda y crónica. ¿Cómo se van a diferenciar una entre otra? Principalmente por los signos clínicos, la duración. Normalmente la aguda suele ser mucho más corta o durar que los signos clínicos no son crónicos. También son las colangitis supurativas que se transforman en crónicas, son aquellas que no han sido tratadas adecuadamente las agudas, que hace que se transformen en crónicas, y tú lo puedes diferenciar a través de la histopatología. Entonces, yo tuve un caso incluso de una colangitis supurativa crónica que acabó en cirrosis. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico rápido y certero de esta enfermedad para que tenga un buen pronóstico para el paciente, ¿vale? Y en la biopsia, principalmente, lo que vais a ver en la aguda es inflamación, ¿vale? La biopsia, inflamación neutrofílica, que va a estar afectando el canalículo, puede afectar también lo que es en la luz del canalículo biliar, o también puede estar incluso afectando lo que es la vesícula biliar. Por otro lado, en la crónica vas a encontrar macrófagos, linfocitos, más linfocitos que macrófagos, puedes encontrar hiperplasias ya mucho más marcadas y que esto ya te va a indicar que hay cronicidad, y principalmente lo que vais a encontrar es fibrosis, ¿vale? Y esto ya es cuando tú tienes que tomar medidas y tratar también contra la fibrosis para retrasar que aparezca lo que es la cirrosis. Dentro de las bacterias, todavía sabemos que la colangitis supurativa está causada por bacterias, que hablaremos cuáles, y también puede estar la triaditis, y hubo un tiempo que se buscó como causa Helicobacter, diferente a la del estómago, pero esta se encontró tanto en animales sanos como en animales enfermos. Y la otra causa de infección o cómo la bacteria podría llegar ahí es la más conocida, la vía ascendente, que a través del duodeno, con los vómitos, sea capaz de ser la presión tan alta de que la papila de Oddi ceda y que entre por el conducto biliar común, y a través de este conducto biliar común puede ir al páncreas y subir hasta la vesícula biliar, e incluso subir hasta lo que es el hígado. Pero ahí viene el otro cuestionamiento, porque muchas veces cuando se hacen o se han hecho lo que es las tinciones especiales que se hacen con el FISH, que es la Fluorescence in situ hybridation en los gatos, en el tejido, no se ve la bacteria alrededor del canalículo biliar, que sería como lo esperado. Por lo tanto, en este estudio que se realizó en el grupo de investigación de Twitch, lo encontraban incluso en la periferia, y es cuando ahí salió lo que es la posibilidad de que haya una translocación bacteriana a través de la circulación portal, ¿vale? Sería otra explicación. Y luego la que sería en animales sépticos, que llegue a través de una vía hematogénica. Dentro de los factores predisponentes tenemos todos estos factores predisponentes. La colilitiasis, que por un lado la teníamos en nuestro paciente, la obstrucción del tracto biliar, neoplasias, alteraciones congénitas, que ahora comentaremos algunas, triaditis, inflamación hepática previa, y curiosamente no se asocia a retrovirus, pero los pocos artículos que hay sí se ha encontrado quizá algo más frecuente en animales con el virus de la inmunodeficiencia. Luego sacó dos artículos, Sharon Center, que es como la madre de la hepatopatías en gatos, el 2022, donde ella, además de
divide los factores predisponentes de esta forma, como éstasis del flujo biliar, que incluye cualquier tipo de obstrucción del conducto biliar extrahepático, y habla de una malformación, que esto es una parte embriológica de lo que es el hígado, que habla de lo que es la malformación de la placa ductal de Carotid, que entonces que sería irregular, y esta irregularidad permitiría que se enganchen ahí las bacterias, se quede la bacteria alojada, al mismo tiempo hay un déficit de que no pueda llegar adecuadamente ahí lo que es la defensa celular, y que ahí se produzca. Luego también los quistes coledoctales, que también pueden haber quistes pequeñitos o quistes muy grandes, y que sean pequeños quistes coledoctales, que estos se infecten con bacterias y te predispongan a lo que es a las bacterias, o que el quiste, como va creciendo y va a ser del canalículo biliar, no permite el flujo de la bilis, la bacteria se queda como atrapada o el flujo no la arrastra, y haga que también aumente lo que es la posibilidad de que ocurra esto. La superficie irregular, que es lo que os expliqué un poco en la malformación de la placa ductal de Carotid, tumores, y también la colelitiasis, que va generando daño del canalículo, y ese irregular permite el daño del epitelio, que se meta la bacteria dentro de lo que es la mucosa. La colelitiasis se asoció en un 92% de los casos donde se encontró infección, ¿vale? Y también hay casos que pueden tener microcolelitiasis, y que esto es lo que hará que haya una incompetencia en la papila duodenal, porque se quedan como atrapados en la papila duodenal. Incluso hay gatos que yo he tenido que no encuentras la causa de la obstrucción, te sigue aumentando de la obstrucción extrahepática, te va aumentando lo que es la bilirrubina total, entras a cirugía y es cuando encuentras el microcálculo, que incluso este microcálculo o microcolelitiasis no se ve ni en el TAC, ¿vale? Ni en la ecografía. Suele ser una enfermedad aguda, pero que también puede ser de tipo crónica. Si se hace crónica, ya hemos hablado de eso. Existe evidencia de predisposición de edad. Antes se creía que eran más jóvenes, pero aquí veis Jagger, que tiene casi 12 años. Predisposición de sexo tampoco existe. Antes decían que era macho. Este año también estoy presentando otro caso que es un macho. Y no se sabe tampoco la predisposición de raza, que eran domésticos de pelo corto lo más frecuente, y son los que yo más he visto también. Y bueno, en el estudio que realizaremos con mi residente también comprobaremos esto, ¿no? Los signos clínicos, los mismos que presentaba Jagger, ¿vale? Y sí pueden tener pérdida de peso e incluso pueden llegar a presentar diarrea. Luego tenemos lo que son la ictericia, ¿vale? Que puede ser hepática o poshepática en estos casos. Fiebre, solo en el 50% de los casos. Tener en cuenta esto porque forma parte del diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocida. Y más en gatos, que a veces tú no encuentras nada. Porque a veces no encuentras nada ni en la ecografía, en gatos con colangitis, ni tampoco en la analítica. También puede generar hipotermia en casos de sepsis, el dolor abdominal craneal, ya sea por la misma cápsula que envuelve el hígado que genera el dolor, o lo que asocia a una pancreatitis, las náuseas, la cialorrea, que esto es un caso mío que tenía bastante cialorrea, el pobre, como veis, parecía que le hubieran dado una pastilla, y no, el pobre que tenía mucha cialorrea, y el resto de causas que hemos hablado que afectaban a Jagger. Dentro de que vamos a encontrar en las alteraciones. Tener en cuenta de que no todos los gatos presentan las alteraciones que hemos comentado, y hay algunos que no tienen ninguna alteración, ni siquiera ecográfica, y aún así tienen colangitis y solo tienen fiebre, ¿vale? Perdón. Como veis aquí, puedes presentar linfopenia, pero vale, un hemograma de estrés, leucocitosis sí es frecuente, Jagger la tenía, neutrofilia también la presentaba Jagger, anemia puede haberla también en 32%, por lo tanto, no siempre pensar en causas hemolíticas, sino mirar bien el hemograma si algo te justifique que pueda haber una hemólisis. También puede haber leucopenia y neutropenia, pero que son mucho menos frecuentes, y tener en cuenta que puede llegar a generarse una septicemia. Por otro lado, la bioquímica, como veis aquí, no el 100% de gatos aumenta la bilirrubina total. En algunos estudios sí el 100% tenía aumento de lo que es la LT. Nuevamente lo que os comentaba, que es más frecuente encontrar aumento de la LT que la fosfatasa alcalina. También la ST y también la GGT, que es la que menos frecuentemente aumenta, ¿vale? Y luego podemos encontrar azotemia prerenal, que era lo que podíamos haber pensado en Jagger, pero luego, dado su densidad urinaria, edad, y como al rehidratarlo bajó a 2,4 lo que es la creatinina, es porque realmente además tiene una enfermedad renal.
Y además, a veces, casos de treaditis se han asociado con casos de glomerulopatía en gatos, ¿vale? Por ese motivo también le hicimos el UPC, pero en su caso era negativo, ¿vale? Por lo tanto, es una comorbilidad, no es que una misma causa esté generando todo. Luego tenemos el aumento de globulinas, hiponatremia y hipocloремia. Curiosamente, a nivel de lo que es la coagulación, antes, bueno, no existe en España, pero se medía el PIRCA en Estados Unidos, pero, que es mucho más sensible que los tiempos de coagulación. Pero también ahora se ha investigado con la trombolastografía y se ha visto en gatos que tenían lipidosis y colangitis y cáncer también de hepáticos, por eso le llaman enfermedad hepática colestática en este estudio, y encontraron hipercoagulabilidad en el 50% de los gatos. Entonces, atención, esto no quiere decir que tenemos que usar anticoagulante en estos gatos, pero es un dato que todos pensamos que todos eran hipocoagulables y curiosamente solamente eran, ahí está mal escrito normas hipo, ¿vale? Los que eran hipocoagulables solamente eran un 22% de los gatos, ¿vale? Con respecto a los tiempos de coagulación, hay algunos que pueden tener aumentado, otros no lo tienen aumentado y el fibrinógeno al mismo tiempo también puede estar aumentado o no. Con respecto al amonio, también si hay encefalopatía hepática vas a encontrarlo aumentado. No siempre, recuerda que la encefalopatía hepática no siempre tiene un aumento del amonio porque existen otras sustancias que te la generan. Y con respecto a la cobalamina, no hay ningún tipo de estudio que te diga si puede estar alta o disminuida. Recuerda que la cobalamina se deposita en el hígado del gato y se depleta en 14 días. Por lo tanto, quizá deberíamos encontrar más gatos con cobalamina baja, como en el caso de Jagger, o que realmente vaya asociado a una enfermedad inflamatoria intestinal o una enteropatía crónica. En mi experiencia no es tan frecuente encontrar hipocobalanemias en estos pacientes. Y luego también si hay tiroiditis o hay pancreatitis, un aumento en la lipasa pancreática específica felina. También existe una que se llama lipasa DGGR, que tiene una muy buena correlación con la lipasa pancreática específica felina y que sale bastante más barata, pero hay que enviarlo al laboratorio externo. También en las radiografías de estos pacientes puedes encontrar hepatomegalia y colecistolitos, pero que es poco sensible. Y a nivel de la ecografía, lo que podéis encontrar es vesícula biliar engrosada irregular, vesícula biliar distendida, conducto biliar común y conducto cístico dilatado y tortuoso. Esto te puede ir indicando que hay probablemente una colecistitis, contenido hiperecoico dentro de la vesícula biliar. ¿Qué pasa con el contenido o el barro biliar? Antiguamente se pensaba que el barro biliar era patológico, hasta que el año 2022 sacaron un estudio donde ocurre lo mismo que en perros. No se sabe mucho la implicancia y que puede ser algo de la edad del gato que va envejeciendo su vesícula, ¿vale? Si lo que te dice el estudio, en caso de que tú veas un engrosamiento de la pared de la vesícula más barro biliar, probablemente, y más los signos clínicos y lo que tú encuentres a nivel analítico, si hay algún tipo de enfermedad. La ecografía es bastante sensible y tiene un buen valor pronóstico negativo, ¿vale? Porque la especificidad es moderada de un 49%. Luego, con respecto al hígado, en el hígado vas a encontrar que hay hepatopatía, es decir, hepatomegalia, también puede haber una ecogenicidad aumentada, disminuida, hiperecoico, hipoecoico, heterogéneo. No se puede diferenciar entre ni con angitina neutrofílica, ni linfocítica, ni tampoco ni con la lipidosis. Y muy importante siempre valorar lo que es el intestino delgado para detectar si hay engrosamiento de la muscular principalmente y si existen signos de pancreatitis o insuficiencia pancreática exocrina. Luego tenemos lo que es con respecto a los cultivos. ¿Por qué se recomienda utilizar tanto cultivo de bilis como la citología de bilis? Porque aumenta la sensibilidad, ¿vale? E incluso cuando se comparó si era más sensible cultivar bilis versus el tejido, como veis ahí, en el que salió en este estudio que lo pongo ahí, en bilis es más sensible que el mismo tejido. Sí es cierto, cuando yo cojo biopsias de hígado y cojo bilis, lo que yo hago es enviar también un trozo de hígado a cultivar, porque a algunos pacientes me ha pasado que la bilis me sale negativa y el hígado sale positivo. Entonces, mientras más tengas órganos para cultivar, incluso el colelito, va a aumentar la sensibilidad de poder encontrar una bacteria.
En este estudio encontraron que solamente eran como sensibles a un antibiótico, el 75-83% de las bacterias, y que eran falsos negativos los que le habían dado previamente antibióticos, ¿vale? Y teniendo en cuenta que era difícil es difícil de cultivar lo que son el Clostridium y los bacteroides. Y por otro lado, siempre está un poco la duda si los gatos tienen una bacteriabilidad transitoria, como ocurre en personas y ocurre en perros, pero esto aún no se sabe. Hay un estudio también que salió ahora hace poco sobre microbiota en lo que es la vesícula biliar y no han encontrado bacterias. Por lo tanto, pero es solamente un estudio, sigue estando un poco en duda. Con respecto a las bacterias, aquí tenéis toda la lista más frecuente de todas las bacterias que se encuentran, siendo el top 3 Escherichia coli, en más del 80%, que era una de las que tenía Jagger, Enterococcus y Streptococcus, que también lo tenía Jagger. Y también lo que se recomienda en el último estudio de la Sharon Center, porque sacó 2, es que ojalá cuando hagamos biopsias enviamos cultivo de tejido hepático, del colelito, de la bilis, como he comentado. E incluso te dice, si haces una colecistectomía, enviar la mucosa de lo que es la vesícula biliar, o lo que yo hago, que le digo al cirujano que corte un trozo para enviar a cultivarlo. Curiosamente, ella también utilizó inmunohistoquímica porque ahora hablaremos la sensibilidad de lo que es los cultivos. Normalmente llega a un 82%, y ella haciendo estas inmunohistoquímicas, que son marcadores de bacterias de TLR4 de gran negativo y LTA de gran positivo, aumentó la sensibilidad un 92%, pero tiene solamente disponible en Cornell estas tinciones, ¿vale? En caso que tú no puedas hacer ningún tipo de procedimiento porque el paciente está muy grave o está muy alterado los tiempos de coagulación, sí se podría hacer un hemocultivo cogiendo muestras de cada yugular. Recordad de hacerlo con 15 minutos de diferencia, por ejemplo, y más un cultivo de orina. Y esto lo he hecho yo muy poquitas veces, pero en alguno he podido aislar una bacteria que me responda. Este es el artículo que os comentaba, que es un poco de resumen de este artículo, donde ella hablaba que el cultivo, ¿vale? Salía un 69%, perdón, encontraban positividad, pero en el otro artículo hasta un 82%. Y con la inmunohistoquímica, perdón, que había hecho 92, es un 94%, ¿vale? Por lo tanto, es más sensible a esta inmunohistoquímica, pero bueno, estamos a años luz de tener este tipo de tinciones. Sí, también es curioso que obtuvo crecimiento a pesar de los tratamientos, y que si en los otros estudios era como solamente una sola bacteria es la que más afectaba, aquí encontró como polimicrobiana en el 44%, pero claro, Jagger entraría allí porque aislamos 2, siendo la más frecuente Escherichia coli, ¿vale? Y nuevamente no se sabía cómo llegaban ahí, y ella aboga más a Sharon Center también por la translocación bacteriana y por la ascensión retrógrada. Por lo tanto, seguimos sin saber nada de cómo llega la bacteria allí. En la inflamación, en la bilis solo encontramos en un 19%. Por eso cuando yo vi la citología de Jagger, que está de aquí con neutrófilos y todo, y con fagocitosis, me emocioné porque no lo había visto nunca, porque como veis es rarísimo, ¿vale? Tener en cuenta también que la citología nos va a ayudar a mirar a veces bacterias que no vamos a lograr cultivar, también toxoplasma, que hay un caso descrito, hongos, isosporas. Y al mismo tiempo, si cultivamos tanto la citología como la bilis, podemos aumentar la sensibilidad entre un 50 y un 85%, ¿vale? Por lo tanto, siempre se recomienda hacer la citología del hígado más, para hacer la citología de la bilis más el cultivo, porque por separado, como veis aquí, la sensibilidad es moderada, baja. Luego, la citología hepática, ahí viene toda la discusión, porque el gol estándar es biopsia. Yo creo que depende mucho también de la capacidad del patólogo clínico en el que trabajes, ¿vale? Porque en sí, muchos de los pacientes que te dicen que es una colangitis neutrofílica aguda, tú los tratas y te podría decir que el 90% o el 85% responde. Si en mi caso no me responden en 7 días, es cuando yo ya, o 10 días, procedo a hacer las biopsias, ¿vale? Aquí en la citología vas a ver neutrófilos no degenerados y degenerados, puedes ver las vacuolas lipídicas en el 66%, pero eso, esa lipidosis a veces se queda un poco en duda.
Y normalmente sí existe un estudio, porque es bastante antiguo, que la correlación entre una citología hepática y una biopsia es solo de un 51%. Sería interesante que actualmente, con la capacidad que tienen los patólogos clínicos y que se sabe más también de la toma de biopsia, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Luego, con respecto a la toma de biopsia, como veis aquí, el TrueCut tiene una correlación con una buena biopsia solo de un 44%, por lo tanto no se recomienda. Va a estar contraindicada cuando las plaquetas estén disminuidas en menos de 80.000 y los tiempos de coagulación estén aumentados más del 50%. El fibrinógeno es una prueba que yo raramente hago, o también podrías hacer el oral mucosa bleeding time, que está aumentado mayor a un 150, ¿vale? Y recordar si es un paciente que tenga ascitis o si está con clopidogrel o rivaroxaban. Siempre utilizar antes de las biopsias o la citología vitamina K, o si están muy alterados, a usar lo que son el plasma fresco congelado, ¿vale? La forma más frecuente ahora de coger las biopsias es a través de la laparoscopia, donde vamos a tener entre 3 y 4 tríadas portales. Para que sea representativo mínimo tienen que haber 3, y ojalá sacar 5 u 8 biopsias de diferentes lóbulos para que sea lo más representativo posible. Es menos invasiva, el paciente tiene una recuperación que es mucho más rápida. Sí puedes coger también biopsias de páncreas, aunque es más complicado, y si coges de intestino solo puedes coger de yeyuno. Por lo tanto, solamente siempre coges principalmente de lo que es el hígado. Y en caso de haber una hemorragia, como veis aquí, si empieza a sangrar, tú lo ves fácilmente y puedes detener la hemorragia aplicando, por ejemplo, fibrina, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, desde aquí, y puedes quedar tú controlando si sigue sangrando o no. Y luego tenemos también tenemos la otra técnica, que es por la aparatomía, donde lo puedes utilizar lo que son los punch de biopsia de piel, ¿vale? De 8 milímetros, o hacerlo tú con cuña y con no me sale la palabra. Bueno, los clips, que son para evitar el sangrado. Siempre coges también bilis, con la laparoscopia también puedes coger bilis nuevamente. Aquí también está la técnica esa transhepática, y vas a coger, como va a ser mucho más representativa el puncho, la cuña, se van a ver 12 tríadas portales, por lo tanto es muy buena. Y se recomienda coger entre 2 a 4 lóbulos. Lo que pasa es que esto ya es más emasculador. No me salía, ahora me ha salido la palabra. Es más dolorosa y la recuperación es más lenta para lo que es el paciente. Y lo que es bueno es que puedes coger biopsias tanto también de intestino delgado, que yo cojo tanto de duodeno, yeyuno e ilion, y si hay mucho vómito también de lo que es del estómago, principalmente del antropilórico, y también puedes coger de lo que es el páncreas. Entonces, sabemos que el gold estándar va a ser la colangitis neutrofílica, y principalmente va a estar por el filtrado neutrofílico portal, el bajo número de linfocitos y de células plasmáticas portales, neutrófilos que se extienden al parénquima, conducto biliar intrahepático dilatado, neutrófilos dentro del conducto biliar lúcido de la pared, proliferación, hiperplasia y degeneración epitelial de los conductos biliares, fibrosis variable. Ahí pensar siempre en lo que es cuando hay hiperplasia, proliferación, fibrosis, que es una colangitis neutrofílica crónica, y necrosis periportal. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento, ¿vale? En el tratamiento tenemos toda esta lista de antibióticos. Ahora el número 1 que más estamos utilizando, incluso lo nombra la revisión de la Penny Watson, es la amoxicilina clavulámico, ¿vale? A 22 miligramos kilo. Y más el tratamiento, la duración no se sabe, incluso todos solemos tratar 4 a 6 semanas, yo 4 semanas. En sí, con el Presvet que tenemos ahora, si tú tienes un animal que tú sospechas que se te va a morir de una colangitis, yo creo que puede ser justificable, y yo lo estoy utilizando hasta que me llegue el cultivo. Incluso si yo sigo pensando que es una colangitis neutrofílica producida por una bacteria y el cultivo me diera negativo y la bilis me diera negativo, yo seguiré utilizándolo porque es mi prescripción médica por mi sospecha clínica, y luego tú tienes la evolución del paciente. También se puede combinar con metronidazol, marvafloxacino, clindamicina, gentamicina, o utilizarlos ellos por sí solos. Pero en la mayoría de los casos, curiosamente, los antibiogramas salen sensibles a amoxicilina y ácido clavulámico, ¿vale?
Curiosamente, también otra curiosidad es que en el artículo de la Shannon Center, ella recomendaba utilizar 3 antibióticos, quinolona, amoxicilina clavónica y metronidazol en el mismo paciente. Justifica que es un centro terciario y ya venían con mucha resistencia. La analgesia es muy importante, principalmente lo que es la buprenorfina, la metadona. Siempre recuerda con metadona poner lágrimas porque al gato se le olvida parpadear. Puedes utilizar fentanilo en CRI, el metamizol, y en el caso, por ejemplo, como Jagger, que tenía además una pancreatitis, se puede plantear utilizar gabapentina o pregabalina, teniendo en cuenta que tardan en actuar, que no comienza la acción de forma de inmediato, pero son otras opciones de tratamiento. Luego el tratamiento de soporte e hidratación con isofundin, para corregir, por ejemplo, lo que son las hipopotasiemias, hipocalemias también, pero para eso os recomiendo ver lo que tenemos colgado de Betitox de lipidosis. Usamos tubo nasoesofágico, que fue el que usamos primero en Jagger, y luego a Jagger le pusimos lo que es el esofágico. En Maropitán también se puede usar la metoclopramida, ya sea de forma en bolo, principalmente cuando a veces regurgitan cuando tú le das de comer con la sonda, o en CRI, o también puedes utilizar lo que es el ondansetron. Yo habitualmente utilizo Maropitán y luego para casa, si están regurgitando por la comida al dilatarse cuando le das las tomas, le doy metoclopramida. Con respecto a lo que son más tratamiento de soporte, tenemos los protectores hepáticos. El que yo utilizo bastante es el Betilea hepatogel en los gatos, y luego en caso que no puedas dar nada a nivel oral al gato por los vómitos, se puede utilizar la N-acetilcisteína como un antioxidante hepático. También usamos el ácido deoxicólico. Recordar que transforma la bilis y la fluidifica, entonces hace que haya menos daño o menos calestasis, que es hidrofóbica, ¿vale? La transforma más hidrofílica, y la bilis es como saponificante para los canalículos, entonces eso disminuye la vitamina K, como hemos comentado. La cobalamina, que sí la utilizamos esta vez en Jagger, y también se puede utilizar estimulante del apetito. Yo siempre aprendí, uno de mis tutores me decía durante la residencia, que tú dar mirtazapina estás ocultando un signo clínico, por lo tanto yo no soy mucho de utilizar. Ahora tenemos lo que es el producto que es en pomada, que se aplica sobre la oreja, que es una buena opción, pero yo no soy muy fan de utilizar estos estimulantes del apetito. Este es un vídeo de cómo se aplica Betilea, que por ejemplo lo utilizamos en las sondas nasoesofágicas. Como podéis saber que es bastante líquido, el volumen me gusta porque es bastante poco, es decir, son 0,5 mililitros cada 5 kilos, y la mayoría de los gatos pesan menos de 5 kilos, y luego tú lo lavas y no se te tapona en absoluta lo que es la sonda nasoesofágica, y si entra también en lo que es la sonda nasoesofágica, en el tubo también entra, en el tubo esofágico, entra de forma muy adecuadamente y no se tapona, y no te tienes que estar machacando, por ejemplo, lo que es las pastillas, y que luego las pastillas por el tubo nasoesofágico no los podía dar, y por el tubo esofágico a veces también me los taponaba. ¿Y qué pasó con Jagger? Jagger ahora esa es cuando le hicieron una foto ahora en la playa, está muy bien. Jagger lo tratábamos con amoxicilina carbonámico, que eran sensibles a la bacteria, durante 4 semanas, la buprenorfina durante 1 semana, el Maropitán durante 1 semana, el hepatogel durante 4 semanas, el tubo esofágico también 4 semanas, es decir, cuando le quitamos el tubo, quitamos la medicación oral. Por el tubo le digamos dieta hidrolizada por sonda, porque yo sospechaba de una enteropatía crónica. Y luego, ahora que los propietarios no han querido coger biopsias, sigo tomando ácido deoxicólico y tomo una dieta que es una combinación de hidrolizado con renal, y también le suplementan lo que es la cobalamina, y lo veis ahí que está muy guapo. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta lo que es las comorbilidades, como en el caso de Jagger. Pancreatitis es muy frecuente, Jagger la tenía presente. La enteropatía o la enfermedad inflamatoria intestinal, que también probablemente la tenía Jagger por la cobalamina, lo que veíamos ecográficamente, y la lipidosis, que además también la tenía Jagger. Finalmente, Jagger, la creatinina quedó en 2,4, se normalizaron todos los valores hepáticos, y que era la que me costó que se normalizara la LT. Pero curiosamente la fosfatasa alcalina, aunque él estaba clínicamente muy bien, sin vómitos incluso,
la lipasa pancreática específica felina nos aumentó mayor 50, pero bueno, clínicamente también ecográficamente había mejorado la imagen ecográfica. Entonces, esto es un laboratorio más y un dato más, pero que el gato clínicamente estaba mejor y los propietarios no querían entrar a coger biopsias ni tampoco aún darle corticoides, porque recordad que los corticoides pueden afectar también lo que es la enfermedad renal. Por lo tanto, decidieron que lo llevara a su clínica veterinaria con el medicamento que os he comentado, y estos son los otros comorbilidades que pueden encontrar. Complicaciones que podéis ver en la colangitis neutrofílica son poco frecuentes. La obstrucción del conducto biliar extrahepático parcial o total es lo más común que vais a encontrar. Secundaria pancreatitis es lo más común en mi experiencia. O a los colelitos. Y también, por ejemplo, Jagger tenía 2 colelitos que cuando le dimos el ácido uso deoxicólico desaparecieron, ¿vale? Que eso también está un poco en discusión, pero en medicina humana se utiliza. También complicaciones de cirugía, sea de una stent coledocal o cuando hacen la colecistectomía o la colecistoduodenostomía, que para mí esa cirugía no suele ser muy buena. El pronóstico es bueno, la recuperación también. La recurrencia es muy rara, el tiempo de supervivencia es varios años y el tratamiento, en caso que llegue demasiado tarde o no llegues al diagnóstico pronto, el pronóstico es malo porque se hace crónico lo que es la colangitis neutrofílica y generas una cirrosis. En el estudio de Shannon Center la supervivencia llegaba hasta casi 700 días y que incluso la cirugía, cuando hay colelitos y la colecistectomía, también cuando hay una colecistitis muy brutal, aumentaba la supervivencia en lo que sea los gatos, pero ahí depende también porque se muere en perros. Hay estudios que con la colecistectomía se muere hasta el 30% cuando es programado. Y eso sería todo. No sé si tenéis preguntas y perdón por alargarme. Nada, muchas gracias. La verdad es que es un gusto tanta información, ¿no? Espero que sea útil. Mientras van saliendo preguntas, voy a hacer una breve introducción para los que no conozcáis Betilea, que ya hoy en día ya muchos nos conocéis, ¿no? Pero bueno, también me gustaría presentaros una novedad. Betilea, como sabéis, es un laboratorio que nos caracterizamos por ser leales al veterinario. ¿Y esto en qué nos basamos, ¿no? Pues primero en tener productos que son eficaces, que proporcionan beneficios para vuestros pacientes. Y bueno, a día de hoy este es el Vademecum. Y hoy os quería presentar como novedad que el Hepato ST, que es un complemento dentro de la línea gastro, y bueno, hasta ahora sabíais que tenemos el Hepato Gel, pues ahora tenemos el Hepato Protector también en formato comprimido. Es un comprimido pequeño, bueno, pequeño, es un comprimido de 1 gramo, tipo los otros comprimidos que tenemos, el Gastro ST o el Neuro, etcétera. Y bueno, que esperamos que os resulte interesante. También tiene un precio muy competitivo comparado con los otros hepatoprotectores en comprimidos, así que esperemos que podáis empezar a probarlo pronto. Luego, como os decíamos, otro punto diferencial de Betilea es el modelo, ¿no? Nuestros productos, como sabéis, se encuentran solo en las clínicas veterinarias y en el canal online en betilea.com. Y esto permite que tengáis siempre la recurrencia asegurada, porque el cliente que compra el producto online siempre tiene que identificar el veterinario, la clínica de la cual procede, y con eso se os genera un margen para vosotros también. Es como, por así decirlo, os ayudamos a que os aprovechéis del canal online poniéndoos por así decirlo, una tienda online a vuestro servicio. A día de hoy tenemos unos 24 referencias, 4.300 clínicas en España ya trabajan con nosotros. Tenemos 7 delegados en toda España que os van visitando y presentando los productos. Estamos ya en 8 países y esto lo hemos hecho en 4 años y medio que llevamos en el mercado. Y nada más, muchas gracias. Vuelvo a las preguntas, que seguro que ya hay unas cuantas.
¿Te las voy leyendo, Sí, Jorge? las tengo yo abiertas. Entonces aquí preguntan Vale. para el hemocultivo por qué se recomienda coger muestra de ambas yugulares. En realidad, tú puedes coger de cualquier sitio. Lo que pasa es que en gato mínimo necesitas 2,5 volumen y por rapidez. Yo normalmente el hemocultivo, como tienes que hacerlo totalmente estéril, el animal lo tienes que sedar. Si lo hago de una safena, a veces tarda más. También depende un poco de lo tuyo, de tu capacidad, porque idealmente esto es es otro tema, el fiebre de origen desconocido o hemocultivo, tampoco se sabe cuáles son los tiempos que hay que sacarlo. Entonces yo por rapidez saco un yugular y otro yugular y en diferentes tiempos por si coges lo que es la bacteria y lo hago por el tiempo de que para mí es más rápido sacar 2 mililitros o 2,5 mililitros en un gato, ¿vale? Versus que si voy a las safenas y obviamente con la safena te va bien con un animal sedado y puedes sacarlo, también puedes sacarlo de la safena. Es como eso es gustos del consumidor. Y si, por ejemplo, quieres sacar 7,5 mililitros porque el gato no está anémico, puedes hacerlo. Lo que pasa es que la mayoría de los gatos se ponen anémicos cuando tienen fiebre y, claro, sácale 7,5, tú le vas a pegar lo que es la anemia y es cuando ahí lo uno con con cultivo de orina, que hay un estudio y también en humana también se utiliza. Luego también pregunta María Edo con respecto a por qué es redundante medir los ácidos biliares, ya sean medido los NH3. Principalmente no lo digo por el NH3, lo digo por la bilirrubina. La bilirrubina también es un marcador de funcionalidad hepática. Entonces, si tú tienes un animal con signos clínicos de hepatopatía, tienes un paciente que tiene aumento de las enzimas hepáticas y tiene aumentada la bilirrubina total, es que ya hay un fallo hepático con ese aumento de la bilirrubina total. Por lo tanto, hacer los ácidos biliares, que son la prueba, la mayoría que utilizamos de elección para lo que es valorar la funcionalidad hepática, es cuando sería redundante, ¿vale? Porque tú ya tienes un aumento de la bilirrubina total. Luego, esta sí queda grabada, entonces si la podéis volver a ver. Sí, Dolores ha levantado la mano, no sé si quieres abrir el micro, Dolores, para poder hacer la pregunta o si no escribirla en el chat. O igual ha sido un error. Pues nada, no tenemos la pregunta de Dolores. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta que se os pueda ocurrir. Aprovechemos que tenemos a Jorge hoy aquí. Y tengo ganas de hablar. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, daros las gracias nuevamente por hacer hueco para estar hoy este mediodía aquí. Muchas gracias, Jorge. Siempre la verdad es que es un gusto tanta información y nada, esperamos veros pronto en las próximas formaciones que iremos teniendo. Sí, daros a vosotros las gracias por la invitación nuevamente y a la tercera que hago con vosotros y también a toda la gente que se ha conectado en este rato que es de descanso, de comida, por ejemplo. Agradezco mucho de quien quiera escucharme y aprender un poco de medicina felina. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adiós. Gracias.